y que ahí lo tienes en la pantalla, lo que es la hermenéutica y lo que es la homilética. Amén. Entonces es importante que tú entiendas esos dos conceptos de lo que es hermenéutica y lo que es homilética. Hermenéutica, pues en pocas palabras, es el arte de interpretar correctamente. Amén. A la interpretación correcta, amén, acertada, lo que es un contexto, un texto que no salga fuera de contexto. Amén. Ya hemos visto eso, no tengo que hablar mucho de eso. Amén. Es importante la hermenéutica. La homilética es más el arte de la predicación. Amén. La hermenéutica es más interpretación correcta. La homilética es más el arte de predicar, cómo exponer un mensaje, cómo exponer una exposición. Aleluya. Y vimos, a manera de repaso, vimos algunas bases en el ministerio de la predicación. Di conmigo bases. A lo mejor tú vas a ver tus notas de la semana pasada y a lo mejor se te pasó a anotar algo, lo puedes decir, lo voy a decir un poquito rápido. No ha salido el audio y se ha perdido todo lo que se ha dicho, pero es importante que todo cristiano entienda lo que es la hermenéutica y la homilética. Amén. Y quedamos que ya dejamos la hermenéutica por un lado, ¿verdad? Y estamos en la homilética. Y vimos algunas bases. Hablando de homilética, vimos 4 bases. ¿Quién me podría decir cuáles son las 4 bases que vimos? Amén. Número 1 o inciso A. Aquellos están anotando. Veo que algunos tienen sus notas y le dan vuelta ahí. Otros los tienen sus notas en el celular. Amén. Qué bendición. Gracias, hermana. Muy bien. Talento, don. Gracias. Talento, don, conocimiento y habilidades son las bases en el ministerio de la predicación. Y ya lo vimos que el talento se trae por nacimiento, el don es recibido por gracia de Dios y el conocimiento es adquirido por el estudio y la experiencia, y la habilidad es desarrollarlo ya en práctica. Amén. Cuando tú practicas y cuando tú pones el talento, el conocimiento, el don y empiezas a exponer un mensaje, viene ya la habilidad de hacerlo. Amén. Y también vimos algunos requisitos del predicador. ¿Cuántos se acuerdan de los requisitos que vimos? Amén. Número 1, tiene que ser ¿qué? Número 1, ¿cuál es número 1? Nacido de nuevo. ¿Ok? ¿Por qué decimos nacido de nuevo? Porque una persona puede dar una clase de Biblia, amén, y no ha nacido de nuevo. ¿Ok? Una simple clase de Biblia nada más, pero cuando el predicador va a exponer una palabra es importante, requisito, di conmigo, requisito, nacer de nuevo. Número 2, ahora sí, Bere, lo que dijiste, temeroso de Dios. Número 2, temeroso de Dios. Número 3, gracias, debe de amar a Dios sobre todas las cosas. Ay, qué gusto me da que están anotando. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y número 4, hombre de oración, ¿verdad? Pero yo quise como aumentarlo un poquito como un hombre de disciplina en oración y estudio. Si quieres ahí acomodarle o te lo grabas bien. Es un hombre de disciplina, di conmigo disciplina. Es importante la disciplina en la oración y el estudio, no en la lectura. ¿Ok? Es muy diferente una lectura que un estudio. Una lectura puedes leer. Yo no estoy en contra de los métodos de leer la Biblia en un año y son varios capítulos que lees todos los días, es bueno. Amén. Pero no estoy tan a favor de eso, porque yo prefiero que leas 1 o 2 versículos y que veas el contexto de qué está hablando, quién está hablando, en dónde está hablando. Amén. Y que le digas, Señor, revélame tu palabra, qué es lo que me estás hablando hoy en día. Es mejor que leer 3 o 4 capítulos. Amén. Entonces es importante que haya una disciplina de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Importantísimo. Amén. Y el requisito número 5, debe trazar bien la palabra de Dios. Se la gané, hermano Ofelia. Debe trazar bien la palabra de Dios. Y aquí sí quiero volver a leer esta cita. Aunque es repaso, quiero leer esta cita. Y a lo mejor lo tienes anotado. Segunda de Timoteo 2,
14 al 18. Déjenme ver si lo tengo por aquí. 2 Timoteo 2, 14 al 18. Recuérdeles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. ¿Sí, César? ¿O no? 2 de Timoteo 2, 14 y 18. 2, 14. Procura con diligencia. Ok. Recuérdales. 14 otra vez. 2 de Timoteo 2, 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, aquí está. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay otra versión que en vez de decir usa bien, dice con precisión. O sea que con precisión predicas la palabra de Dios. Recuerdes, la palabra es poderosa. Amén. Y ahorita voy a continuar con eso. Pero es importante que veamos que la palabra de Dios se tiene que presentar con poder, con autoridad. Bueno, sí, déjeme decírtelo. No quería como meter tanta información, pero es más, si tú quieres una copia, yo te la puedo dar, pero no es de todo el pequeño estudio que estoy dando. De hecho, puse la fecha de hoy. Si quieres la copia, dímelo, pídemelo por favor, yo te la puedo dar. Pero aquí sentí un poquito hablar acerca de que vemos la diferencia de lo que es un sermón, un bosquejo y una predicación, porque no es lo mismo. ¿Qué es un sermón? ¿Qué es un bosquejo? ¿Qué es una predicación? Entonces, si me pides la copia, te la puedo dar después. Amén. Pero a grandes rasgos es importante que entendamos cuando alguien te va a invitar a compartir, ok, ¿qué es un sermón? ¿O qué es un bosquejo? Mira, el sermón es mensaje completo que se entrega a la congregación, pero ese sermón incluye la introducción, el desarrollo y la conclusión. Es como un avión, introducción, desarrollo, amén, y lo vas bajando a la conclusión. Ok, entonces es importante cómo empieces un mensaje. Es importante que pongas un ejemplo de la vida o algo que está sucediendo respecto, que hables sobre el tema que tú vas a hablar. Ese es un sermón. Un bosquejo es como el esqueleto o esquema del sermón. Amén. Aquí en el bosquejo incluye el título, texto base. Es importante, yo siempre le he dicho a todos los que comparten, tienes que tener una cita base. Amén. Título, ok, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál es tu mensaje? Ok, entonces es importante. Título, texto base. Punto principal. ¿Cuál es el punto principal de lo que voy a hablar? Y la referencia bíblica clave es muy importante. Entonces el bosquejo es útil para organizar ideas y desarrollar el sermón completo. Es útil para desarrollar ideas y desarrollar para organizar ideas y desarrollar el sermón completo. Y por último, la predicación. La predicación es el acto de predicar, o sea, es decir, cuando el sermón está basado en el bosquejo. El sermón está basado en el bosquejo y se expone en público a la congregación, ya es una predicación. ¿Ok? Ahí vamos, te voy a dar una copia si quieres, porque es importante que puedas entender eso. Repito otra vez, no es de suma importancia aprender hermenéutica y homilética, y no tiene que ver nada con la salvación. ¿Ok? Pero como portadores de la palabra, como predicadores, porque todos somos predicadores, todos anunciamos el evangelio. Amén. Debemos de ser muy sabios en cómo presentamos la palabra del Señor. Entonces, dejo la diferencia aquí entre sermones, bosquejo
y predicación. Y quiero hablarte sobre 2 consejos y solamente voy a dar esos 2 consejos. Yo quiero que los grabes mucho en tu corazón, por favor. 2 consejos muy importantes. 2 consejos fundamentales para predicar un sermón. Aquí no te voy a dar copias, voy a estar esperando en lo que anotas, porque no te voy a dar copias de esto. Amén. Al menos si quieres una copia de esto. 2 consejos fundamentales para predicar un sermón. Importantísimo. 1, estar seguro sobre cuál es la palabra que Dios quiere que enseñes. Yo no sé cuántos, cuando le digo, puedes compartir el próximo domingo, puedes compartir el miércoles, o traes la palabra. ¿Cuántos están como, ahorita lo repito, hermana, cuántos están como, ¿de qué voy a compartir? ¿Qué es lo que haces? Orar, ¿verdad? Es importante. Entonces el primer consejo es estar seguro sobre cuál es la palabra que Dios quiere que enseñes. Hago énfasis que Dios quiere que enseñes. ¿Ok? Que no tus emociones quiere que enseñes. Que no las noticias y lo que está pasando quiere que tú enseñes. Muchos predicadores desafortunadamente usan el púlpito para atacar a la gente y para hablar mal de la gente o para echar indirectas a la gente. Si sabe que una persona tiene problemas con esto, todo el mensaje es acerca de ese problema. Una inmoralidad, un vicio, ya sabe quién es. Pobre congregación. Todo el mensaje está, eso es buscar un mensaje, un sermón de acuerdo a la carne. Es importantísimo de estar seguros sobre cuál es la palabra que Dios quiere que enseñemos. Ve la necesidad. Ve la necesidad. ¿Cómo podemos ver la necesidad del pueblo? Aquí hay varios predicadores, que hay mucha gente que ha compartido. ¿Cómo puedo ver yo la necesidad del pueblo? Es como yo te pregunté la semana pasada, si tú fueras el pastor o la pastora, tú, ahorita, piensa poquito, tantito, no te frustres ni te pongas nervioso, pero por un momentito piensa, si fueras el pastor o la pastora, ¿de qué vas a predicar ese domingo que viene? Entonces, el primer consejo es estar seguro sobre sobre cuál es la palabra que Dios quiere que enseñemos. ¿Qué es lo que necesita la congregación? Ve lo que estoy diciendo, ¿qué necesita la congregación? No qué es lo que quiere. Muy diferente. ¿Qué es lo que necesita la congregación? No qué es lo que quiere. Porque muchos lo que queremos es pura confesión positiva, puros milagros y puras cosas buenas. Y si te enfermas, es que hice algo mal y Dios me castigó. O sea, queremos escuchar cosas bonitas. No es lo que queramos escuchar, es lo que necesitamos. La predicación no es como ir a un buffet. Cuando vas a un buffet, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que agarras? ¿Qué es lo que buscas tú de los platillos que hay ahí? ¿Qué? Lo que te gusta. Cuando yo voy a un buffet, yo le saco al brócoli. Y mi esposa se va tras el brócoli. Ella busca lo que le gusta, yo busco lo que me gusta. En la predicación y en la iglesia no es así. Se predica la palabra, amén, y cada uno recibe lo que Dios está ministrando a través del predicador, que ya se ha preparado, estudiado, orado y escuchado de Dios, que es lo que el pueblo necesita, no lo que el pueblo quiere. Amén. ¿Vamos bien? Es la 1. Nomás son 2.
No, nomás, no, solamente somos, por eso que te pido que pongas mucha atención en esto, porque es importante. Un día te va a tocar ministrar. Amén. Un día. Puede ser aquí, puede ser con tu vecino, puede ser en Walmart, en un centro comercial. Amén. Y no vas a necesitar la hermenéutica o la homilética para hacerlo. Pero si tú lo sabes, es mucho mejor, porque ya estás más estructurado y más enterado de lo que es presentar un mensaje y más a la congregación. Sé sensible al Espíritu Santo para discernir. Repite conmigo, sé sensible al Espíritu Santo para discernir. Ahí está mucho el problema, ser sensible con tanto situación, tanto que tengo que hacer, y el sábado hacer esto, y el viernes hacer esto, y el jueves tengo que hacer esto, y en la tarde estoy ocupado, y en la mañana, todo eso, que eso no te descontrole y que pierdas la sensibilidad del Espíritu de Dios. Entonces, sensible al Espíritu Santo para discernir. Por ejemplo, si hay desánimo, no vas a compartir sobre el libro de Apocalipsis, o no vas a compartir sobre santidad. Si hay desánimo, vas a compartir sobre ánimo. Amén. ¿Qué mensaje podrías titular para predicar sobre ánimo? A ver, dame un título. ¿Qué mensaje pondrías? Don't give up. No te des por vencido. A ver, ayúdame. El título de un mensaje. Tú puedes. Ahí está, bueno. Tú puedes. Ok, voy a hablar sobre desánimo. Siento en mi espíritu, no veo en mi carne, porque a veces vemos y está bien desanimado. No, hombre, no está desanimado, está bien animado, nomás está desvelado. No se le ve en la cara. No se le ve en la cara que está desvelado, tiene que dormir y descansar, pero está animado. ¿Sí me explico? Amén. Entonces no es como ver solamente por nuestros. Ok, yo veo que el pueblo necesita ánimo porque percibo en mi espíritu, yo en lo personal, yo como pastor siento la carga. Yo siento la carga cuando alguien está batallando con algo. Yo siento la carga cuando el liderazgo no está orando. Yo siento la carga, y mi esposa hablamos los dos y oramos por el liderazgo, porque yo, amor, siento carga por el liderazgo. Están pasando por situaciones difíciles, o no están orando, o algo está pasando porque siento la carga. Es como, por ejemplo, a lo mejor tú no sabes cómo funciona un vehículo, muchos sí. Un vehículo con pistones. Tú sabes que un vehículo de 8 cilindros, 8 pistones, amén, puede funcionar con 6. ¿Verdad que sí, hermano Miguel? ¿Verdad que sí? Los que saben de un poco. Puede funcionar, Chuy. ¿Verdad que sí funciona? Saca humo y anda medio apenitas, pero prende y jala. Te gasta gasolina al morir, eso sí. Entonces, los 6 cilindros lo resienten. Ya me fui por otro lado, pero yo espero que me esté dando a entender. Amén. Entonces, vamos a presentar un mensaje sobre el desánimo, pero tenemos que orar para poner el título y las citas bíblicas. Aquí dijo Toño, ¿qué dijiste, Toño? Tú puedes. A ver, uno más. No te rindas. Tania. Ay, Vicky, felicidades, sé valiente. Y tú sabes que orando, por ejemplo, en la mañana, entré en mi closet. Y el Señor trajo a mi mente seguridad en Cristo. Hay seguridad en mi amor. Hay seguridad en la fidelidad. Hay seguridad en mi bondad. Eso me lo trajo el Señor a mi espíritu hoy en la mañana, tempranito. Y estaba en mi closet. Te puse la hora y el lugar donde sentí de parte de Dios eso. Pero es Dios. No es otra cosa más que Dios.
Entonces, si tú vas a compartir sobre el desánimo, no vas a hablar sobre santidad y no vas a hablar sobre Apocalipsis y sobre, no sé. ¿Sí me explico? Ok, entonces ese es el primer consejo, estar seguro sobre cuál es la palabra de Dios que Dios quiere que enseñemos y ser sensibles al Espíritu de Dios. Amén. Dice Mateo 24:45, anótalo. Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Para que les dé el alimento a tiempo. Ok, no lo tienes que buscar, pero anótale. Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Jeremías 23:22. Anótale, por favor. Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habría hecho oír mis palabras a mi pueblo y no habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos, cuando leí esta escritura, dije, al leer simplemente, si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, necesitamos estar en el secreto, en oración, en estudio, para poder percibir de Dios qué es lo que la gente necesita. Es necesario, di conmigo, es necesario. Es necesario estar en lo secreto. Cámbiale, apágale al televisor, quite el chismebugo, apaga el celular o algo. Amén. Pero es importante estar en el lugar secreto. Ok, el último consejo. Ese es bien importante. Bien importante. Segundo consejo, predicar con autoridad y el poder del Espíritu Santo. Segundo consejo, predicar con autoridad y poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 1? Versículo, no sé, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A ver, Romanos 1, ¿qué? No sé el versículo, pero es Romanos 1, porque no, creo es 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí es ese? Romanos 1. Es no es para que lo anotes. Gracias. 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ok. Entonces, si el segundo consejo es predica con autoridad y con el poder del Espíritu Santo, ¿cómo me voy yo si digo, porque no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es más, ni en mi tono de voz se oye autoridad ni seguridad. Amén. Hermano, la palabra de Dios tiene que ser disparada como si fuera un rifle. ¡Pum! Si no te preparas bien, te va a patear el rifle y vas a caer por ahí. Yo lo he visto aquí tienen armas, para no decir nombres, y hay armas muy fuertes, que si no te agarras bien, hasta te lastima aquí el hombro, te patea así, te lastima, si no te estás listo para disparar. Entonces la palabra del Señor es como un arma, tienes que estar listo, preparado en oración, en estudio, para poder presentar la palabra de Dios. Amén.
Hay muchos predicadores que tienen un éxito, entre comillas, algunos, no puedo generalizar, ni pienso en ninguno, pero con esa grito y emoción, y mucha gente piensa que es la unción y la presencia de Dios. Muchas veces no es eso. Los conciertos, las luces, el sonido, lo bonito que se oye, todo, a veces mucha emoción. Hermanos, ¿sí me estoy dando a entender? Pero la predicación de la palabra del Señor, hermano, cuando tú predicas la palabra del Señor, tiene que ser un 90% la palabra de Dios y un 10% de tu experiencia. Y yo cometí muchos errores también. Yo he hablado a veces muchas experiencias, muchas cosas de mi vida y poco de la palabra del Señor. Y no debe ser así. Tenemos que hablar más de la palabra del Señor. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Qué palabra, qué Pedro tan más lleno del Espíritu Santo. Dice que tan solamente caminaba y la pura sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ese es poder. Hechos 4:8, hermano. Hermano, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que aquí, en este libro, en esta Biblia, esto que tengo aquí, mis manos, es palabra de Dios? Y tenemos que trazarla con temor de Dios, con reverencia, con respeto, con autoridad, con poder de Dios, la palabra de Dios. La predicación del Evangelio no es como un discurso de solo palabras, como los políticos o motivadores modernos. Han visto muchos políticos con mucha facilidad de palabra, muchos motivadores que hablan, se oye muy bien. ¿Cuántos han visto eso? No. Gente que tiene mucha habilidad de palabra, pero muchos carecen de la palabra de Dios. Entonces el mensaje del Evangelio tiene que ser espiritual. Hermano, repite conmigo: el mensaje del Evangelio. Otra vez, el mensaje del Evangelio tiene que ser espiritual. Puedes motivar, pero la base es el Evangelio. Puedes animar, pero la base es la palabra del Señor, porque yo no cambio a nadie. Lo que cambia es la palabra de Dios. Solamente somos portadores del mensaje poderoso de Dios. Amén. Entonces la predicación del Evangelio no es como un discurso de solo palabras, como los motivadores o los políticos. El mensaje del Evangelio tiene que ser espiritual. Si enseñamos solo lo intelectual, estamos llegando solamente a la mente de la gente. ¿Estás conmigo? Si enseñamos solamente lo intelectual, estamos llegando solamente a la mente de la gente. Las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. No podemos esperar éxito espiritual si no nos ponemos las pilas. No es en lo intelectual, es en lo espiritual. No es en la mente, es en el corazón. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestros estudios, es en la palabra de Dios. Amén. Dos consejos son muy importantes. No queremos llegar a las emociones de la gente o al intelecto de la gente, queremos llegar al corazón. Y voy a terminar con 1 Corintios 2, 3 y 5. Ese sí quiero que lo busques, por favor. 1 Corintios capítulo 2. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Pablo que fue a predicar? 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 al 5.
y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amén. ¿Está siendo honesto Pablo? Sí. ¿Obedeció a predicar? Sí. ¿Sintió temor? Sí. Había muchas escuelas filosóficas. Unos eran los epicúreos, otra escuela rara, y había mucha gente intelectual, y Pablo fue a predicar ahí. Pero fíjate lo que él dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjate el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Fíjate, en otras palabras, yo no vine a hablarte intelectualmente como de cosas humanas, yo vine a hablarte con demostración del poder de Dios. ¿A dónde quiso llegar Pablo? ¿A dónde? ¿Al corazón o a la mente? Al corazón. ¿Y dónde llegó? Al corazón. ¿Por qué? Porque fue un hombre que tuvo una experiencia en Hechos capítulo 9 con el Espíritu Santo. Aquí tengo otra versión que dice: ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para nuestra fe, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, dos consejos importantes. ¿Cuál fue primero, el número 1? Ok, muy bien. Estar seguro sobre cuál es la palabra que Dios quiere que enseñes. Y el consejo número 2. Hermano, mira, cuando tú y yo predicamos, yo en lo personal tengo que tener mucho cuidado cómo hablo, y he cometido muchos errores en años. Tengo que tener mucho cuidado hasta cómo me paro, cómo me dirijo a la gente. Yo he conocido predicadores que no se paran así, o hasta se ponen así y no ven a la gente. Hasta en el porte hay que quitar las muletillas. ¿Saben cuáles son las muletillas, no? Cuando predicas, muletillas. Si dices amén, dices mucho amén, 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 amén. Sí, amén, 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 amén. Ok. Entonces nomás se queda grabado el amén. Hace años la hermana Ana Rosa, me acuerdo, invité a un hermano que decía aleluya, y cada ratito y estaba predicando aleluya, y predicaba y decía aleluya, y la hermana decía: pastor, ay pastor, lo quiero mucho, pero ya no lo invite. Tengo el aleluya aquí en la cabeza, puro aleluya, aleluya, aleluya. Y hay muchos predicadores que son así. ¿Estás conmigo? ¿Me oyes? Yo a veces digo mucho amén, 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 y necesito pararle el amén, 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 amén. Entonces, esas son muletillas que tienen que quitarse. Entonces, es importante que cuando predicamos la palabra del Señor, la predicamos con poder, con autoridad, y que estamos aquí, estamos predicando el evangelio de la palabra del Señor. Voz fuerte, con autoridad. Nunca presentes la palabra del Señor en el mismo tono con el que hablas. Amén. Igual así como hablas, estás aquí. No, si estás aquí, sea con micrófono, sin micrófono, hablo con autoridad, en el nombre de Jesús.